No se escucha. Se le hizo fácil, cara. Nada. Nada es fácil en esta vida. Con esa tesitura, ¿no? Damos la bienvenida a este bonito podcast, ¿no? Con esta extremadamente bonita melodía del grupo Aragán, ¿no? Mítica, legendaria, eh, grupo mexicano, ¿no? Un himno de las masas, de las dificultades en la vida, de los problemas estructurales, de la precariedad en muchos rincones del país que llevan a conductas llamadas antisociales. Con esta reflexión iniciamos el programa con el gusto de saludarles. Me da gusto que ahora sí tenemos equipo completo, ¿no? Casa llena. ¿Cómo estás, Gus? Que te vemos ahí muy, muy entusiasta de esto. Pues feliz de regresar con ustedes en esta noche húmeda, porque llovió hace algunos minutos por acá. Pero bien, la verdad me da gusto estar con ustedes. Lo hicieron muy bien en el último episodio, pero Muchas gracias. me gusta ser parte de este bonito debate. Excelente, y nosotros encantados de tenerte por acá. ¿Cómo estás, Karen? Ay, muy bien, chicos. Aquí igual contenta de estar con ustedes en esta noche. Ahora en el horario vespertino para nosotros, ya para quien nos escuche, pues ya, aquí estamos de noche. Exacto. Hoy tocó grabar de noche, estamos cambiando, ¿no? Estamos buscando diferentes horarios y esquemas para poder estar todos juntos, ¿no? Y junta, ¿no? no sé, juntes. Y poder llevar, ¿no? Un programa reunirnos, completo, ¿no? Exactamente, reunirnos. ¿Cómo estás, David? Estoy feliz de estar en esta edición nocturna para ustedes de este podcast. Y digo nocturno, es que donde yo estoy ya amaneció, entonces quiero sentir ese agrado que tienen de estar allá. ¿No te tocó por ahí cerca la explosión, ¿no? Esta de Beirut. Sí. ¿No sentiste como tremores en el piso? No, fíjate que aquí donde estoy, por cuestiones de seguridad, no tenemos comunicación, no me enteré. Hasta que me conecté a internet para transmitir, ya me puse al día. Pero no, por seguridad mía y de mi familia sigo aislado de los panistas. Eso es lo único que te puedo decir por ahora. Okay. Okay. O sea, lo tuyo es correr de los panistas, ¿no? O sea, claro. Del narcotráfico, de la inseguridad, de cualquier cosa que ponga en riesgo tu vida, como el pan. Es que el pan engorda, ¿me entiendes? Sí, claro. Es malo para la salud. Sí, ¿no? La diabetes, ¿no? Y todo el azúcar que dan. Que por cierto, felicidades a Oaxaca, ¿no? Por pasar la iniciativa de ley para prohibir chatarra y refrescos a jóvenes. Es un hito en la historia de México, ¿eh? O sea, histórico, sí. No, yo no me imaginé que los amigos oaxaqueños tuvieran iniciativa, no porque no pudieran, sino porque quizá era de quien menos lo esperaba, por la razón que quieras. O sea, son de los estados más progresistas del país y con una legislación a la par o igual más avanzada que la Ciudad de México. El DF lleno de gente, el DF lleno de gente tendría que tener la iniciativa primero antes que los lugares menos habitados para resolver los problemas más rápido, ¿no? Y poner el ejemplo. Pero bueno, qué bueno que ellos... No tendría que, pero en muchos sentidos tradicionalmente así ha sido. Digo, el tema del aborto es un ejemplo, ¿no? Inicia en la Ciudad de México y de ahí se expande, ¿no? A Oaxaca, ahora la iniciativa en Veracruz, que fue rechazada, pero fue rechazada por un tema, ¿no? De forma y no de fondo, ¿no? que también no son, digamos, terribles noticias en ese sentido. Pero Oaxaca, o sea, digo, además con un congreso, con esta bancada de Morena, que es mayoritaria en Oaxaca, liderada por mujeres. O sea, hay que decirlo como tal, la iniciativa, el foro, ¿no? La discusión se lleva a cabo en estas circunstancias y que bueno, o sea, la verdad es un modelo para el país porque, no, salvo lo que ustedes opinan, o sea, creo que se tendría que tratar ese tipo de comida como lo propusieron, o sea, como cigarros o como alcohol. Claro. O sea, si es un producto dañino, o sea, objetivamente dañino, que no genera un beneficio no a la salud, pues no tendría por qué venderse a menores, ni publicitarse a menores, ni, o sea, nada. Yo no creo que... O sea, pero que a todo dar, imagínate irte a Oaxaquita, estás en la playa, tu aborto gratis, te comes re bien, no tienes acceso a ningún producto y te regresas a todo dar. Entonces, no, sí, mi Oaxaquita sí
Sí, no, la verdad muy bien. 10 de 10. Excelente servicio. 5 estrellas. Sí, Sí, sí. exactamente como dice Quiroga, se le dio el tratamiento casi de un producto ilegal. O sea, no lo puedes regalar, por ejemplo. No puedes regalarle un frutzi a un niño, unas sabritas. Ya, perdón, ya dije marcas, discúlpenme. Espero no tener Sí, no, o problemas. sea, Que nos nosotros, patrocinen. Digo, les dicen sus verdades, pero eso no exime que pueden apoyarnos. si nos quieren dar lana, ¿no? Y por ahí unos millones de Claro. pesos, yo no, o sea, igual hablamos bien de ellos, ¿no? Y maldita ley de Oaxaca, ¿no? Estos oaxaqueños, ¿qué les pasa? Están atentando, ¿no? Contra el libre comercio y las empresas y, ¿no? O sea, El digo, dinero corrompe, güey. Así claro, como eres o sea, pobre porque quieres, el dinero corrompe, güey. exacto, digo, pues que nos corrompan, ¿no? A mí no En me han otros ofrecido nada, países, ¿no? En digo, otros hasta países. ahora no me han ofrecido nada, o sea, yo no soy corrupto porque no me han querido comprar, ¿no? O sea, cuando alguien me quiera comprar, si me llega el precio, ¿no? Pues puede ser, ¿no? No, Ya no verás. sabemos. ¿Cuánto vale un tuit tuyo, Quiroga? O sea, si yo soy FEMSA y quiero que me eches la mano pues a decir, a salir así que tú consumes tu coquita en las mañanas, ¿cuánto me cobras? Mójate, Yo creo que mójate. depende del tweet, o sea, si es como ya súper descarado y con la coca y así, ¿no? Bañándome de coca, o sea, estoy dispuesto a hacerlo igual por el precio correcto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es No el precio sé. correcto? Tendría que ver, que hacer números, o sea, cuánto, ¿no? Ganaba y el tiempo que, o sea, que me tomaría, mi reputación, ¿no? La vergüenza. Claro. Sí. Eh, Un día de salario mínimo, ¿no? O sea, yo creo que sería lo justo. Pues como dos pueden ser. no creo que te vayas tan bajo. Digo, el Piojo cobró entre 5 y 10 milloncitos por ese tweet durante un partido de la selección apoyando al verde Ve ecologista. con los verdes. Yo pensaba que eso Vamos era un con los rumor, pero se verdes. comprobó, o sea, ¿Se que comprobó? eso. Sí. Digo, Así es, sí Facundo, está comprobado. Facundo dijo que a él lo invitaron al igual que al Pío Correa, pero más que él no aceptó. Y él sabía cuánto pagaban por ese tweet. Que digo que no nada más el Pío, fueron varios más. Creo que fue, no quiero cagarla, creo que fue también la Yu, ¿no? No, O por la bueno, Aguilar, uno de varios. ellos. Pero empresarios, políticos, artistas, o sea, mucha gente en veda electoral, ¿no? en Haciendo, Deva, exacto. que eso era lo grave, En ¿no? O sea, veda. en veda electoral. Pero Bueno, bueno, ¿no? Ya entrando en materia, ¿no? Porque llevamos como 7 minutos y medio de absolutamente nada. Bueno, lo de Oaxaca, ¿no? Que no es nada, pero no es, digamos, los temas centrales que pensamos abordar y que vamos a abordar. Digo esto, ¿no? Motivado con la canción de introducción, toda la cuestión que se dio el lunes, no apenas antier, sobre este conato de asalto, ¿no? Intento fallido de asalto, asalto fail, o no sé cómo calificarlo, pero que se volvió viral. O sea, honestamente, creo que no veía esa de magnitud de unidad nacional, por lo menos en redes sociales, desde la Tlayuda, y antes de eso, o sea, no me acuerdo de un antecedente, ¿no? Reciente que uniera casi unánimemente a las masas en torno a una lucha, ¿no? de un grupo de personas que se rehusaron a ser asaltados y digo, ¿no? Le propinaron pues una tremenda, ¿no? Santa paliza al pobre señor, no sé si tan pobre, pero bueno, nadie querría estar en sus zapatos, ¿no? Ni Y no tan sé, señor tampoco. no sé cuántos años tiene, ya se sabe cuántos años tiene. 24 años se supone, ¿no? Yo pensé que Ah, era ya más se ve. grande. No, se ve acabado por la vida. Ya se No, ve más sí. Pero maleado, yo ¿no? pensé O que sea, sí, no, se ve ya lo trató platicado, mal la ¿no? vida. sí, ya, yo pensaba que tenía como unos 30 y pocos, o sea, Bueno, eso digamos, es lo que circula en redes sociales. No sé si esté al 100% comprobado, pero ya hasta, no se han filtrado su dirección y demás cosas que ya se meten sí, con sus caray. datos personales, lo cual es desafortunado. Pero digo, no sé Que cómo. quedó como de 50, pero parece que sí tiene veintitantos. Pues No, O sea, sí, ya lo masajearon. yo no sé cómo vieron esto, quién quiere empezar sus primeras impresiones o qué pensaron cuando vieron este video, Gus. bueno, yo coincido contigo. O sea, desde hace mucho tiempo no veía una horda tan grande de gente tuiteando a favor al principio, ¿no? Y mostrando su apoyo. Eh, por la actitud que tomó la gente, estos Vengadores Anónimos y demás. En primer lugar, yo quisiera decir que los memes hoy día cambiaron el paradigma, ¿no? En lo que transmitimos conocimiento. Llámenle como quieran, informal o formal, pero realmente hoy día los memes son casi las monografías de hace 10 años. Ahora,
Para mí, y yo hablo desde un punto de vista muy, muy particular, probablemente difieran conmigo, pero el hecho de tomar justicia por propia mano no se debe de aplaudir bajo ningún precepto. Desafortunadamente, ese tema como el de la pena de muerte son cosas que se deben de abordar de manera muy delicada y muy particular, porque solamente aplican o deberían de aplicar en un sistema judicial infalible, o en este caso, solo deben de aplicar en casos donde la flagrancia esté presente. Digo, al tipo lo agarraron y demás, ¿no? La flagrancia fue un hecho y las personas, por N razones, ellos tendrán sus motivos, tomaron la decisión de hacer justicia y propinarle un merecido al tipo este. Sin embargo, creo yo que jurídicamente hablando, esto les puede salir el tiro por la culata. Hay muchísimas razones por las cuales el señor se puede defender por la vía legal y de hecho derechos humanos debería de intervenir y va a intervenir en la defensa del señor. De hecho, tiene todas las de ganar en un juicio por la vía legal, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, creo que todos, o al menos los que estamos aquí reunidos, hemos sido víctimas de delincuencia alguna vez en nuestras vidas. No quiere decir esto que yo justifique o no la violencia o la actitud de estas personas al verse en la necesidad, ¿no? De decir, oye, me cuesta muchísimo trabajo despertarme temprano, tomar rutas eternas de transporte, llegar a mi trabajo, tener una responsabilidad y aparte tomar la mitad del día en regresar a mi casa y aparte que este salario, lo que estoy percibiendo, alguien llegue de la manera más burda y me lo trate de quitar. Sí da mucha risa, sí, en muchas ocasiones yo también he sentido muchísimo coraje cuando he sido víctima, sobre todo de crimen. Sin embargo, el problema va más allá, el problema es de estructura, el problema es de procuración de justicia y sobre todo, el problema aquí en México es que todos los crímenes, o al menos lo sabemos, más del 90% de los crímenes que tienen denuncias o que hay carpetas ya de investigación, ahí quedan, no se investigan y desafortunadamente siempre que te dicen que eres víctima de delincuencia y demás, vayas a levantar tu denuncia y demás, normalmente queda ahí. Ese es el problema con México, más allá de que estos señores lo golpearon y demás. Creo que el hecho de que no vaya más allá una carpeta de investigación y rápido se cierre, ¿no? Por falta de pruebas o porque los chispan, por lo que ustedes quieran, ahí verse realmente el problema. Ahora, también el problema viene, o sea, yo no quiero decir que son probes porque quieren o no quiero entrar en polémicas baratas ni demás, ni tampoco quiero tocar el tema de Chumel Torres porque no vale la pena para mí el señor. Sin embargo, yo, sin duda, no estoy a favor de que se realicen ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes para mí, no es, o sea, son totalmente reprobables. Sin embargo, créanme que entiendo el sentir de la gente, lo entiendo completamente, yo he sido víctima, lo he querido hacer, no les voy a mentir, somos seres humanos, pero creo que el hecho de aplaudir y una persona, por ejemplo, estuve viendo Alejandro Villalbazo en su noticiero, me parece en TV Azteca, vi que lo puso y dijo, miren, aquí vamos a deleitarnos con esta imagen tan preciosa. Me parece que no debe ser el mensaje. Si bien se filtró en redes sociales y demás y generó conversación, y de hecho estamos hablando hoy de ello, creo que como un comunicador, tengas la reputación que tengas, no deberías de incentivar ese tipo de actitudes. Hay que tomarlo con mucha cautela, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque han salido ya a la luz también muchísimos videos que yo desconocía en redes, ¿no? Sobre gente que también, o este tipo de vengadores anónimos que hace su trabajo, o que dice, ¿no? Que está suplantando el trabajo de la policía, o que debería de estar haciendo. Entonces, yo no lo aplaudiría, no estoy criticando la actitud, ellos tienen sus razones. Realmente nosotros, o al menos yo hablo desde un privilegio, afortunadamente tiene algunos años que no he sido víctima de ningún tipo de delincuencia, lo cual de verdad eso me convierte en un privilegiado, desafortunadamente, hay que decirlo con todas sus letras, pero yo desde ningún punto de vista ni ningún precepto yo defiendo el uso de la violencia, sobre todo por propia mano. Es muy peligroso. Sí, digo, definitivamente es un tema complejo, no sé, obviamente se entiende la cuestión visceral, ¿no? Y en el momento, y el desquite, ¿no? Y el gandallismo, y pues unas por otras, ¿no? O sea, ¿no? Si no voy a ser yo, vas a ser tú. O sea, es ese tipo de cuestiones que en el momento no se razonan, pues, ¿no? Y hay que estar en ese tipo de situaciones para saber cómo podríamos reaccionar, ¿no? Una cuestión así. Pero definitivamente el tema es bastante más complicado, ¿no? Que reducirlo a buenos y malos, ¿no? Ahí
O sea, hay mucho detrás y creo que esto da para una plática un poquito más amplia. No sé tú cómo lo viste, Karen. Todo esto, ¿qué opiniones tienes? ¿Qué impresión te dio? Y bueno, no nada más de la acción en particular, sino de la reacción que provocó en redes sociales. Yo también trato de ser muy ecuánime en cuanto tratamos problemas sociales, porque hay que verlos no desde la individualidad. O sea, a mí lo que me molesta mucho de este tipo de problemas es que se vea todo en blanco y negro, que se trate como si fueran buenos y malos. Aquí no hay ni buenos ni malos, solo hay víctimas de un sistema fallido. Todos somos víctimas. Las personas que salieron desde su casa temprano y tomaron el transporte público, por supuesto que jamás pensaron que tendrían que enfrentarse a esa situación. Y lo entiendo y lo comprendo. No estoy haciendo apología de la violencia, y esto sí es muy importante recalcarlo. Yo también rechazo la violencia en cualquiera de sus formas porque se reproduce desafortunadamente. Pero entiendo la respuesta que tuvieron las personas, porque tú no te paras temprano ir a tu trabajo y vas con el estrés de si llegas temprano y siempre vas pidiéndole a Dios que no te pase nada y te pasa. Y estas respuestas no sé si son justificables, no me voy a meter con esa palabra, pero son entendibles de años de siempre estar expuestos a la violencia y que te quieren tus pertenencias, porque quien ha estado y quien hemos estado en condiciones así que nos han asaltado y nos han quitado nuestras pertenencias, por supuesto que en el momento piensas, quiero darle la madre a este güey. Es obvio, porque es una respuesta ante un acto de violencia y quieres responder con violencia, y es impotencia, y sientes miedo, y sientes muchísima frustración. Ahora, es entendible, pero a mí lo que me molesta muchísimo es este discurso de es que no le echan ganas, es que todos los que están en precariedad, no toda la gente se va a robar, hay gente que le echa ganas, o sea, como que todo esto se va hacia el individuo, se le sigue culpando al individuo de una situación que es estructural. Nosotros fuimos víctimas, nosotros las personas que estamos siendo asaltados o que estamos siendo violadas, tanto la persona que fue golpeada está siendo víctima de un sistema que ha perpetrado precariedad y un sistema de justicia nulo, totalmente. Entonces, no tendría por qué las personas defenderse, hacer justicia por propia mano, si existieran condiciones para que la justicia llegara, pero sabemos que no, nuestras instituciones de justicia son fallidas, vivimos en un estado fallido y esto es algo que en vez de estarnos peleando entre nosotros en quién es más woke y quién tiene la conversación más académica sobre el problema de violencia en México y quién es más progre y empieza a discutir estos problemas desde que solo se queda en abstracción, pero en vez de eso, deberíamos de estar reprochándole al Estado todas estas situaciones. Tiene que ser, y yo entiendo que tiene que ser una corresponsabilidad ciudadano-Estado, pero si estamos así, si hechos como los de la combi se van a seguir multiplicando mientras el Estado no cumpla con su responsabilidad, y hablamos no solo de la responsabilidad en cuanto a impartición de justicia, o sea, sino en cuanto a las posibilidades que se les da a las personas de salir a la precariedad. Es cierto, no toda la gente que que está en precariedad y pobreza extrema recurre a la violencia, pero es que no estamos analizando el contexto en el que crecen, un contexto en el que por muchas generaciones se ha perpetuado la carencia de acceso a oportunidades, carencia de educación, modelos machistas de violencia, de desintegración familiares. O sea, estos diálogos reduccionistas de solo llevarlo al individuo como el culpable de sus decisiones me parece absurdo, porque no nos permiten ver en la pantalla o el cuadro completo. Solo es el Estado su responsabilidad alejar a las personas, y no estoy romantizando la pobreza, por supuesto que no, pero sí de que las personas son producto también de sus entornos y de sus realidades, y si hay algo que los orilla a eso, fue años de un sistema que no les proporciona oportunidades, y eso lo sabemos. Y por eso sí, cuando escucho estos ecos de lo que ha hecho Chumel Torre, que la precariedad no te lleva a la delincuencia, claro que no todas las personas, pero es cierto que sí es un factor determinante, y negarlo, estás negando una realidad de muchísimas personas, una realidad muy lacerante de condiciones estructurales de marginación que a diario le echan todos los huevos del mundo y no logran salir de esos entornos. El Estado está fallando a nivel educación, a nivel justicia, a nivel oportunidades de desarrollo, y es aquí donde vienen las cuestiones que hemos hablado en otros podcasts y que deberíamos de estar siguiendo hablando. No nos tenemos que enfocar en que si los de la combi fueron buenos o malos por golpearlos, o si el de la combi pobrecito lo dejaron tirado
qué triste que esté pasando. En serio, creo que, bueno, digo, a lo mejor yo sí me reí, porque pues no voy a ser hipócrita y no voy a decir, no mames, pues me dio gusto, porque, ay, pinche Hay güey, pues, memes ¿por qué? muy buenos. Pero, O sea, hay unos muy buenos, buenísimos. No, neto, o sea, en serio, no voy a decir hipócrita, voy a decir que no me reí, me encantaron. Pero sí hay que entender, ya como ya poniéndonos como ya serios, decir, o sea, la justicia por propia mano no debería de ser si el sistema estaría funcionando. Y no tendríamos que por qué ponerlos, o sea, las personas en la comi no tuvieron que llegar a ese punto si la persona no hubiera delinquido. Y para que no hubiera delinquido, hay una historia detrás muy grande. Y para que no tendrías que agarrarlo a golpes, pues tú sabes que eso no va a llegar cuando llegues a denuncia, no va a tener un proceso judicial a tu favor, porque nuestro sistema está también horrible, pero también pongámonos, el sistema de justicia ha sido erosionado está saturado, o sea, hay gente que de verdad te quiere ayudar en los ministerios públicos, pero es que no tengo ni una engrapadora. O sea, los medios para llevar justicia está completamente mal. Entonces, donde nos tendremos que estar ahorita la conversación es saber qué problemas tenerlos y no verlos en la individualidad, sino en el colectivo, porque estos son problemas que se repiten. ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces hemos visto esto? Entonces, no han hecho nada las autoridades o poco nada para evitar los robos y que son súper violentos y que pasan con una violencia extrema, y hay personas que están listas para matarte por tu carro. O sea, no nos vamos a negar, o sea, hay gente que te encañona y te mata y no importa, pero así también son réplicas de violencia, tanto de las personas que son asaltadas como del asaltante, pero eso no se va a resolver solamente echando culpas y repartiendo que este pobrecito de la persona y que no, o sea, es viendo que el Estado está fallando. Y no he visto yo un solo tuit que diga esto, esté puntualizando esto. Y no porque yo tenga la verdad universal, ni muchísimo menos. no, sí la Pero tienes, sí me sí la parece tienes. que estamos... Tú dale, tú dale. Ay, gracias. No, sí, o sea, yo me apasiono mucho de esto porque yo que trabajo es un problema muy grave, que nadie está atendiendo, y cuando se empiezan a echar culpas de todo me desespera porque no estamos de verdad no culpando, es corresponsabilidad, porque como que culpar, pues como para qué me sirve culparte, ¿no? Si no es quién está haciendo corresponsabilidad individuo, Estado, en salir de estos problemas estructurales. Sé que la palabra estructural está como de moda entre los pobres, pero es que define muchísimas circunstancias que van más allá de un análisis simplón. Entonces, como que estos influencers me pongan a decir, o sea, ya, por favor, como esta imagen de esta Paris Hilton con su playera de please Stop being poor. Así, o sea, no, güey, o sea, pues está cabrón tú, sí, no, o sea, a mí sí, no. Esto de le echen más ganas, el pobre es pobre porque quiere y no todos los pobres roban y todo, pues pueden sonar cierto, o sea, es cierto, hay gente que nunca va a delinquir aunque esté en la pobreza, pero los contextos son súper complejos y reducirlos así pues me parece como que bien idiota. Y yo creo que pues, y también me parece, por otro lado, cuando esto se hace como muy académico, como que solo queden, pues toda lo que yo lo tuiteé, ¿no? O sea, créeme que al güey a la gente que vive al mínimo le vale madre es tu tesis que hiciste sobre su pobreza, porque si esa investigación, o sea, tu tesis, tu investigación, tu proyecto académico, no lo materializas en la praxis, en políticas públicas efectivas y se lleva adelante, pues se convierte en pura abstracción y quedó como un tuit en redes sociales y quedó como algo así. Entonces, me apasiona mucho porque creo que es muy válido opinar, pero también si esto no se hace de una forma de verdad culpando y corresponsabilizando a las personas y a los agentes en nuestro país que son culpables de esto, y claro que es Calderón, porque pues siempre esto también fue muchas cosas y lo sabemos, gobiernos que de verdad dejaron al abandono a millones de personas, pues nunca vamos a acabar con esto, pero como que estarse peleando de que si te reíste por un meme, no, pues digo, somos seres humanos, yo me reí, o sea, digo, la neta, yo lo acepto, o sea, sí, la verdad, o sea, yo estaba como ¿Cuál fue tarada tu viendo meme los memes. favorito, Karen? Ay, en el que viene como la canción de los Avengers. No manches, me dio un buen de risa. Es que sí tengo un humor Está bien bueno. tonto, O sea, a veces sí me gustó. Pero pues, eso es lo que yo pienso, chavos, no sé. Muy bien. Bueno, pues ahorita les pregunto cuál fue su meme favorito. El mío fue el del doblaje latino. Eso me parece fantástico. Hay unas joyitas de frases no, bueno. Pero bueno, rescatando la conversación seria, la que vale la pena. eh, Efectivamente, o sea, se pueden sostener en la realidad más de una verdad a la vez. No sé, por un lado podemos todos estar de acuerdo, robar está mal. No sé,
Digo, que este es el nivel de análisis, ¿no? Que tiene esta comentocracia, ¿no? De influencers. Robar está mal, ¿no? No roben. Ok, ¿no? Pues por un lado, pues, está bien. Y quizá el otro análisis profundo, ¿no? Que profundo entre comillas, a la que se está llegando en redes sociales es, pues sí, pero golpear tampoco está bien, ¿no? O sea, ok, ¿no? O sea, digamos, eso es por un lado, ¿no? Y todos estamos de acuerdo. Robar está mal y golpear está mal. Pero por otro lado, o sea, también es importantísimo señalar las condiciones estructurales e históricas, ¿no? Y materiales que orillan a cierto porcentaje de las personas de cierto estrato social a llevar a cabo estas conductas. O sea, no es coincidencia que la mayor incidencia de este tipo de delitos sea en las zonas más marginadas del país, ¿no? O de la ciudad, o de la población que tú elijas. O sea, no es coincidencia, y obviar esta realidad también es un sinsentido y es, como dices, un análisis simplista, superficial, tonto, ¿no? O sea, insulso, pues. Pero bueno, no sé tú qué opinas de todo esto que se ha dicho aquí, David. Tienes mucho para recoger y para aportar. Pues, mira, un poco de lo que decía Karen, ¿no? Acerca de la justicia. Hay que contextualizar. Primero, en este momento no se ha resuelto. Creo que una de las materias en las que la 4T está reprobada, yo me considero de izquierda y como yo soy crítico, tengo que señalar, tengo que admitir que la 4T en impartición de justicia está, pero en la Edad Media, ¿no? Donde a unos sí se les da la prioridad, a otros no. Entonces, es obvio que la gente tiene una necesidad de justicia. Es obvio que la gente está hasta la madre desde cosas tan aparentemente simples como el osollazo, donde pues lo mandan a su casa porque le duele su pancita cuando debería estar en un módulo de alta seguridad de algún reclusorio federal, de algún penal federal o de alguno de los 4 reclusorios de la Ciudad de México. Pero no, está entre algodones, eh, ya se andan moviendo, etcétera. Desde esos casos hasta los del delincuente, como decía Karen, que te despoja de tus pertenencias sin pensar en tu familia, en tu integridad, si vas o vienes de trabajar, que está dispuesto a quitarte la vida por tu teléfono, ¿no? Y esto pasa en el Estado de México, ¿no? En el estado más priista de todos, donde hay pendiente pues un avance en materia de desarrollo humano, quizá desde mediados del siglo pasado. Es el único partido que ha gobernado el Estado de México desde que existe el PRI. Y este caso pues, no es nuevo. Existen muchos videos donde o roban o se madrean al güey que los roba, ¿no? Este no es el primero. Este fue el más cagado, ¿no? Donde el chofer se arranca, el que se queda abajo, sí traía una arma. Ya se la saben. Pues sí trae un armado. ¿Cuál fue tu meme favorito? Quizás el chofer no se arranca, pues a lo mejor se llevan a alguien, ¿no? Estos chavos. Y bueno, pues ya viene esto que vimos, que pues sí, yo también me reí, ¿no? Este video creo que lo vi. Hay una versión en inglés por ahí también. No, no lo he visto. Güey. Sí, güey. Si no me equivoco, había uno en inglés que estaba alguien en la oficina viendo. Y después de esto, pues hay una delgada línea entre la justicia y la venganza, ¿no? Estos chavos, pues, por ahí hay una foto de ellos. No nos hemos puesto a pensar que si esta persona que los robó, voy a decir algo que espero que este güey no escuche, pero se pone chido, se predispone y lo asesoran, él los podría contrademandar a ellos, ¿no? Por lesiones, etcétera, por las miles de cuestiones bueno, no miles, pero las cuestiones que se le pueden imputar a estas personas que, pues sí, en su hartazgo, quizá ellos ya lo han vivido antes porque usan el transporte del Estado de México, que a veces es utilizado, quizá por eso tengan que enfrentar alguna consecuencia. Yo de verdad no lo deseo, no me parecería justo, pero bueno, así es la ley. Así está escrito y por ahí hay unas fotos de este chavo desfigurado, no sé si sean, pero pues no quedó tan bien, ¿verdad? Bueno, no quedó tan bien, donde hay otro video donde está encuerado en el pavimento ya sin poderse mover. Pero esto va más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Sí? Este síntoma de inseguridad, de delincuencia, pues de salir a la calle cuidando que no te pase algo, es algo que no se ha resuelto, ¿no? Y ese es el reflejo, no por quedar bien con otras sociedades, pero es el reflejo que da México
en el que si tú eres turista y vienes, si no te saltan, pues tuviste suerte, ¿no? Te fue bien porque no te saltaron, no porque fuiste al mar o no porque fuiste a comer, te fue bien porque no te saltaron, no te agredieron. Entonces, la otra parte que también decía que la educación es vital, tanto para generar un índice de desarrollo hacia adelante, donde tú desde tu infancia estás enfocado en construir, sumar de forma horizontal con la sociedad, pero pues queda pendiente eso que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? La reforma educativa pues no aportó nada, o sea, eh, estos síntomas del Estado que no se van a resolver pronto, es evidente. El Estado de México tiene este nivel, pues hay que decirlo, de marginación, de atraso, donde eh, pues esto se da, y luego viene la otra, la contraparte, ¿no? La de quienes piensan que pues, son pobres porque quieren. La opinión de aquellos que evidentemente no conocen México, la opinión de quienes obviamente jamás han pasado por ahí, o sea, me refiero a transitar en un vehículo por ahí, que no conocen las condiciones de la gente, las pocas oportunidades que hay que giran en torno a la sociedad pues, del Estado de México. Nosotros, como decía Gustavo, somos privilegiados cuando pasa un largo periodo de tiempo sin que o nos roben o nos pase algo, pero también somos privilegiados en vivir en un lugar pues, en el que todos tenemos cerca los servicios, los grandes centros financieros como en los que trabajamos nosotros. Sin embargo, ¿quién tiene que trasladarse horas y horas para llegar hasta acá exponiéndose, ¿no? Yo quiero cerrar con esto. Estamos lejos de resolver este problema de un lado y de otro, de un lado de aquellos quienes quieren hacer justicia por su mano. No lo voy a justificar, pero bueno, estas personas lo ven como la única solución. Y el otro problema que se tiene que resolver es el de la impartición de justicia y el de la participación del Estado, ¿sí? Para exterminar esto. Yo recuerdo salir a la calle en Japón de madrugada con la psicosis de, híjole, no voy a ir tan lejos porque, pues, qué tal que me asaltan, yo por aquí ni conozco, ¿no? Pero son lugares donde no existe la delincuencia, literalmente no existe la delincuencia, no hay quien te robe, se te cae tu cartera y te la van y te la devuelven donde estés, ¿no? Pero es la psicosis mexicana de tenerte que cuidar del de al lado o del que no conoces. Y este sí es un error sistémico. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Evidentemente, nadie quiere un asalto, ¿no? Nadie quiere violencia, nadie, quiere que este tipo de cuestiones se sigan perpetuando porque, o sea, este sistema, ¿no? O sistema, ¿no? De justicia o de venganza en el que alguien se sube y le rompe la madre, o sea, es insostenible. O sea, ¿por qué? Porque solamente va a ir escalando, pues, en violencia, ¿no? A la otra, el maleante, ¿no? El ratero va a ir más prevenido, va a ir mejor armado, va a permitir que se suba a su compañero armado antes de empezar a, ¿no? Ya se la saben, todo esta cuestión. Eh, y la gente igual, ¿no? La gente puede empezar a, ¿no? A tomar, pues, ¿sabes qué? Si se van a subir y van a estar armados, pues, ¿qué tal si mejor yo voy armado, ¿no? O armada, y, o sea, es insostenible, pues, y no es una cuestión individual, como bien se ha mencionado acá. Eh, yo ahorita estaba viendo mi celular, es un paréntesis, pero está relacionado. Tenemos ya el primer video censurado del canal y es precisamente por este tema. O sea, hoy más No, temprano grabé un video hablando sobre este tema. O sea, algo así como qué podíamos aprender, ¿no? Sobre esta situación. No sé el motivo. O sea, las reglas de YouTube son suficientemente vagas como para censurar lo que ellos quieran censurar, ¿no? En el video mostraba un pedacito, ¿no? Creo que 30 segundos, los primeros 30 segundos, ¿no? Donde ocurre toda la acción, ¿no? Y, o sea, se da el contexto y ya ahí empezaba a hablar, ¿no? Y a derrumbar esos argumentos, ¿no? De individualismo y tal. Este, pero bueno, o sea, ese es como un punto tangente también para ver temas estructurales de comunicación, ¿no? Hay que apoyar a medios alternativos. Y como decías, o sea, en el canal 13, o sea, pasaron esto, hicieron una apología a la violencia, un análisis, estoy seguro, mucho menos sofisticado del que estamos platicando acá, y allá está bien, ¿no? Mientras en medios alternativos, no en plataformas pequeñas como esta, o sea, a la menor provocación, ¿no? Se puede censurar. Pero bueno, el,
O sea, digo, un último comentario que me gustaría hacer es enfocarnos en el tema, en lo que decía Karen, ¿no? El tema que introducía del individualismo, ¿no? El echaleganismo. Es decir, o sea, a mí me parece importantísimo sacarnos de la cabeza el tema de la meritocracia, eh, porque no tiene sentido en ningún, de ninguna forma. O sea, yo no tuve la culpa, ¿no? O yo no decidí, yo no tuve la responsabilidad de haber nacido en la Ciudad de México y no en otro lado. O sea, yo no tuve ninguna injerencia en esa decisión. Yo no tuve la injerencia en decir, en decidir nacer en una familia donde tengo papá y mamá, ¿no? Y tuvieron pues, las condiciones materiales, ¿no? De darme una educación no pública que, o sea, yo agradezco profundamente, ¿no? Y de haberme podido meter a la UNAM, que hayan habido los lugares suficientes, que hayan habido las oportunidades distintas, que yo haya nacido y crecido en un ambiente donde, o sea, no tuve que trabajar desde niño, ¿no? Por ejemplo, como sí lo hicieron mis papás. Es decir, o sea, una serie, ¿no? De consecuencias y de acciones y de entornos que van moldeando, pues, tu camino, ¿no? Y tu vida. Y digo, cerraría este comentario con, o sea, una juxtaposición, un poco lo que introducía David, pero creo que vale la pena subrayar. O sea, ¿quién le hace más daño a una sociedad? O sea, si vamos a hablar de daño estructural, eh, o sea, la persona que asalta, ¿no? A cinco o más, o una persona que desvía miles de millones de pesos, ¿no? O sea, ¿cuántas clínicas se pudieran construir con esos recursos y se debieron construir con esos recursos? ¿Cuántas medicinas se pudieron haber comprado? ¿Cuántas camas, ¿no? De hospital? ¿Cuántos ventiladores tendríamos para la crisis? ¿Cuántos programas sociales podríamos apoyar? O sea, pongamos y dimensionemos, ¿no? El contexto general de lo que pasa esto. O sea, no nos quedemos con un análisis simplista pues es que son malos, ¿no? Ya robaste y eres malo. Sí, pero, o sea, digamos, o sea, si intercambias el lugar de esta persona, no este ratero de 24 años, con eh, el hijo de Ricardo Salinas, ¿no? O Ricardo Salinas, pues, o sea, cuando su modelo de negocios es la extracción deliberada de recursos para las personas que menos tienen, o sea, porque esa es su innovación, si vemos a Electra, si vemos a sus otros negocios, eh, o sea, pensar que si Salinas hubiera crecido en un sistema precario, que nunca le hubiera pasado por la cabeza quitarle los recursos a alguien más cuando a eso se dedica de forma profesional, o sea, es ilusorio, ¿no? Pero esta persona está en una posición de privilegio donde le puede quitar recursos a miles de personas a la vez, ¿no? Y a millones de personas a la vez, y no en una posición donde se tiene que subir con un cuate a una combi para ver qué saca, ¿no? Entonces, sí, o sea, tengamos un contexto más amplio, nos llevamos el discurso un poquito más allá y no nos quedemos con esos análisis simplistas, ¿no? E individualistas y materialistas y de, pues es tu culpa, ¿no? Y deja de ser pobre y eres porque quieren y échale ganas, ¿no? O sea, no, veamos el panorama completo. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre este tema. Yo sí quiero cerrar con un último como comentario al respecto, es Por favor. que entendamos gracias, que entendamos qué es meritocracia, porque a nosotros, o creo que la mayoría de personas no percibimos que la meritocracia es un sistema en el que se acceden a oportunidades con base al mérito, ¿ok? Es decir, se refiere a la discriminación por méritos. Pero el problema de la meritocracia es que la persona tiene méritos por condiciones desde que nace. Cuando nosotros hablamos de meritocracia, hablamos de que se toma como base que todos partimos del mismo lugar con las mismas oportunidades y no es cierto, no es así, porque no es lo mismo la persona que sale por ejemplo, yo tuve que estudiar en educación pública porque yo no, de ninguna forma tenía oportunidad de estudiar en una privada. Entonces, sabemos que cuando te enfrentas al trabajo, van a preferir a alguien de educación privada porque se considera que la educación privada es de excelencia. Entonces, ¿no eres del ITAM, Karen? Ay, no. Yo pensaba que no? por eso te teníamos. Politécnica. Pensaba, por tu mérito de haber estado en el ITAM, yo pensaba que merecías estar acá. Pero, claro que sí. En Yale. Luego,
Imagínate, no, Dios, no, imagínate, no estuvieran aquí. Con nosotros. Sí, No, y les hablaría, ¿no? O sea, Tendría un podcast con producción y cabina, ¿no? O sea, no Sí, estaría aquí. ¿verdad? Acá bien profesional, no, como creen, no. No pongo chascarrillo. Ese es a lo que nos referimos con meritocracia, que las oportunidades y que tiene que ver muy aunado con los conceptos de inequidad y de injusticia. Entonces, eso sí tenemos que tener claro. Y yo para finalizar, si quiero que nos quede muy claro, si alguien tiene necesidad, tú y yo, si tú también tienes necesidad, pero no robas, pues que eso es bueno, porque pero también tienes que ser consciente que eso significa que a pesar de tu contexto y tus necesidades, tuviste ciertas condiciones que te llevaron a no robar y eso se llama privilegio. ¿Entienden? Quizás haya sido acceso a la educación, a un trabajo. Sí, que quizás simplemente vives en una colonia menos fea, pero a lo mejor vives en una colonia igual de fea y tú tuviste oportunidad de acceder a la educación porque tus padres probablemente ya tengan un bagaje, no sé, educacional, cultural, distinto, te dieron las oportunidades porque probablemente tienen un trabajo estable, te pudieron dar oportunidad para que... Entonces, esto es a lo que llamamos cuando hablamos de un sistema que se basa en méritos, pero que esos méritos tienen un desfase porque no todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, cuando hablamos de problemas tan complejos, tenemos que ampliar el diálogo y no verlo desde la individualidad. Y eso sí me gustaría como dejar muy claro para los que nos escuchan, que no es un problema de, y no quiero que lo lleven hacia la discusión de, es que Karen es comunista, porque no, es que siempre es como eso, ¿no? Leve, ¿no? Leve. Leve. Pero no creo, ¿y no tu creo playera que de la hoz y el martillo no es eso no indica nada? No significa nada. ¿Tu póster de me gusta Lenin nomás el no rojo. significa nada? El rojo se me ve bien. Es Póster de que sí, Panteón Rococó. sí, porque siempre que hablas de esto, siempre te dicen maldita comunista. Tú dices, Tu El no, boina manifiesto de lado, comunista ¿qué quiere decir? el otro día no era, ¿en serio? me veo francesa, me veo re bonita, por eso. Entonces, pues sí, no. Entonces, como que sí es como que elevar un poquito, ¿no? El diálogo, como que sí echarle más, ¿no? Es súper reprobable que tengamos que hacernos justicia por propia mano, pero es comprensible y eso también tenemos que aprender a entender los contextos de cada persona, ¿no? No solo quedarnos como que el pobre es pobre porque quiere, porque evidentemente nadie es pobre porque quiere, o sea, ¿no? O sea, no es como que el chaleganismo y porque existen muchas condiciones estructurales que jamás te va a permitir salir de estos entornos de pobreza y este entorno de pobreza se va a seguir replicando generación tras generación que las personas no tengamos oportunidad. Y eso a mí, desde mi parecer, aparte de la educación, pero no es mutuamente excluyente con otras situaciones. La educación debe ser la base, pero no puedes acompañar un sistema educativo de calidad si las personas, por ejemplo, no tienen acceso a educación, como lo que estamos viendo los retos que está ahorita enfrentando el sistema educativo. O sea, se va a trasladar, digo, a lo mejor ya podemos dar pie al otro tema, pero parte de muchas condiciones estructurales, ¿no? No puedes tener un sistema educativo perfecto y excelente si las personas pues no van a tener, no tienen condiciones para una alimentación y van a priorizar, por ejemplo, tener algo que comer en la mesa y que comprarte una compu, evidentemente porque no van a poder para acceder a clases en línea. Entonces, la educación es la base, pero debe de haber acompañado con muchos sistemas de soporte para que las personas realmente puedan salir y eso incluye muchísimos factores e incluye, por supuesto, el de justicia. Sí, perdón, yo quería decir algo más. Hablando de este rasgo sistémico que afecta tanto, tenemos así como yo critiqué hace rato a la 4T por la impartición de justicia, hay que criticar y señalar, y se tiene que reconocer que venimos de un modelo político y económico en el que el principal ingrediente para que el priismo y el panismo y los supuestos económicos que se implantaron en México caminaban solamente si existía la desigualdad. Es un modelo en el que a ti te contrataban por un salario bajo a cambio de darte trabajo porque tu trabajo o se consideraba no tan importante o no tan remunerado. Entonces, si nosotros vemos la brecha salarial que ha habido desde los años 50 hasta el 2019, hasta el 2018, ¿sí? El progreso es prácticamente nulo. No va ni conforme a la inflación. Ahora pues, bueno, ya hay una transición democrática en la que hay un nuevo modelo en el que, bueno, una de las primeras cosas que se hacen es subir el salario mínimo. Tuvieron que pasar casi desde la revolución hasta nuestros días para ver un cambio significativo
en materia nada más por hablar del salario, ¿no? Pero antes de eso, ¿sí? Y lo que tú decías, Quiroga, las cárceles sí estaban llenas del que se robó una tiendita, las cárceles estaban llenas del que asaltó una combi, pero pocas veces vimos, o más bien no hemos visto, estos maxiprocesos pendientes donde encarcelabas a un presidente y realmente veías la justicia de tu país. Entonces yo, pasajero de una combi en la que me asaltan, sé que no va a haber justicia para el güey que me robe o me mate. Entonces, ¿qué me queda? Pues irme sobre este güey, ¿no? O irme sobre estos cabrones, aunque traigan un arma, pues nos la jugamos, pero no se va, esto no queda impune. El Estado lo va a dejar impune, pero no yo. Así que para mí ese es el principal factor por el cual el educativo, claro que influye, pero por supuesto que influye. Pero este es el rasgo, es el motivo por el cual estas situaciones, estos linchamientos en los lugares marginados, en pueblitos que son muy comunes, se dan, ¿sí? Por esa falta, por esa necesidad de justicia que la gente tiene, que no se ha resuelto y que a mi parecer no se va a resolver pronto. Pues sí, digo, efectivamente, son condiciones complejas y son problemas complejos y requieren soluciones complejas, ¿no? Y profundas. Un estado de bienestar mucho más sólido, mejorar salarios, mejorar las condiciones materiales de urbanidad, de servicios, eh, evidentemente la impartición de justicia, la prevención de este tipo de delitos, la vigilancia, una, eh, digo, cultura, ¿no? Educación, o sea, es multifactorial y hay que atenderlo de fondo, ¿no? Como dices, no se resolverá pronto, ¿no? Y bueno, si no tiene nada más al respecto, hablando de uno de estos componentes, ¿no? El de educación, esta semana se anunció, ¿no? En una mañanera, en la de lunes, si no me recuerdo, a través del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que por cierto estuvo ¿no? fuertemente ligado recientemente con TV Azteca, antes de ello con Cedillo y con, Casualmente. sí, sí, sí. Se anunció, ¿no? El nuevo regreso a clases, ¿no? En la nueva normalidad, con nueva tecnología, con nuevo programa, con nuevas formas, con nuevo todo. No sé si tengas algo de información por ahí, Karen, que quieras compartirnos. Ay, sí, mi mero mole, porque pues yo estoy en educación, entonces a mí pues todas estas cosas sí, veo a mi patroncito Moctezuma diariamente en su conferencia, 5 de la tarde para saber. Miren, aquí al respecto, yo nada más sí tengo un comentario como muy, no es que yo esté en contra de las decisiones que toma Moctezuma, simplemente yo siempre he puntualizado que el servicio público no debe y no debería de ser alguien que esté en el servicio público, estar en la industria privada. Y como sabemos, pues Esteban Moctezuma Barragán es el presidente ejecutivo de la Fundación Azteca. Y esto de que ahorita se implante un nuevo modelo emergente por lo que tenemos de la pandemia para tratar de que no se le niegue porque no se puede negar constitucionalmente el acceso a educación a los niños no se debe de cancelar el ciclo escolar, pero que sea por medio de televisión, pues yo entiendo que el sistema educativo es otro de los sistemas que también ha sido erosionado durante muchísimos años. A mí no me parece, la verdad, una respuesta completa ante la emergencia, decir que los contenidos se van a televisar y vas a poner 2-3 horas a tus niños de cualquier nivel o los jóvenes en la televisión y así van a adquirir conocimientos porque es deficiente. Pero también me pongo a pensar, la verdad es que ¿qué otra opción tenemos? ¿No? O sea, tienes un estado de emergencia en el que estamos viviendo. ¿Qué opciones hay cuando la mayoría de las familias o comen o pagan la factura del internet? Porque hay personas que no tienen acceso a internet, muchísimo menos una computadora, cuando el internet no llega, cuando no se cuenta con equipo de cómputo, cuando precisamente la televisión llega al 94% de los hogares mexicanos, que es el medio que tienen las personas, que porque dejar un 6% de la población es mucho. Pero bueno, se adaptó para esto, es lo que tenemos, literal, y de los que estamos dentro del sistema educativo decimos es lo que tenemos y es lo mejor que se puede hacer, pero me deja muchísimas dudas porque a mí me parece pues como que es negocio redondo, ¿no? O sea, el señor es presidente ejecutivo de Fundación Azteca, que no sé por qué no le han encontrado una incongruencia entre servicio público y estar en la industria privada, que no debería de ser así, pero bueno,
me parece un sistema incompleto, pero es lo que tenemos. No me parece lo mejor, no me parece porque sigue perpetuándose esto de el alumno solamente está absorbiendo el conocimiento y dejaron la figura de las figuras educativas, el docente como de lado, porque no sabemos hasta ahorita cómo va a funcionar. Yo creo que pues no se puede hacer nada porque precisamente los sistemas educativos de un país se van a ver sometidos, o se están viendo sometidos cuando hay una emergencia, y ahorita estamos viendo que el de nosotros, como el de salud, como el de justicia, son muy frágiles. Entonces, va a dejar una brecha de desigualdad. Muchos estudios están hablando sobre la brecha de desigualdad. Mucha gente, sí, de por sí era complicado que el niño te asistiera a clases, pero bueno, ya se obligaban porque la mamá necesitaba un lugar donde dejar al niño y el docente hacía la chamba. Ahorita va a haber muchas personas que van a abandonar el sistema, muchos jóvenes. Entonces, van a disertar. Entonces, es muy complejo lo que se nos viene ahorita, pero es lo mejor que tenemos, según las autoridades. Yo no estoy de acuerdo, pero no lo sé. Yo tengo mis serias dudas sobre cómo lo implementaron, como que contenido por televisión, y como que este acuerdo que hicieron con televisoras, pues me deja como que la duda, ¿no? De cuánto nos va a costar, porque evidentemente pues todo tiene un costo, ¿no? Cuánto en cuanto a ya dinero y tal. Y de hecho lo cuestionaron mucho Esteban Moctezuma en una de la primera conferencia. Le dijeron, pues obviamente las televisoras no son dádivas de la calle, no es que les interese la educación, sino cuánto nos va a costar esto, ¿no? Y hace mucho teníamos un sistema educativo que era EducaTV, y los docentes trabajaban de honorarios, desmantelaron todo eso, y ahorita estamos viendo que necesitamos eso, ¿no? Que era como se impartía telesecundaria, ¿no? El sistema de televisión y radio. Entonces, tengo mis dudas, tengo que ser como muy resiliente y como decir, vamos a estar bien en el ciclo escolar, pero yo personalmente me quedo mucho pensando en que esto es también una falla del sistema educativo, que tengamos que tener un soporte de la industria privada cuando teníamos un propio sistema televisado, ¿no? No sé qué piensan ustedes, chicos. Y estos temas sí me dan para mucho, ¿eh? Sí, no, es un tema interesantísimo. O sea, somos pioneros en eso, por lo menos pioneros a la escala que se va a implementar. Esto nunca se ha experimentado ni en México ni en el mundo. Y sí, o sea, yo también soy bastante escéptico de la efectividad de esta cuestión. Hay muchas dudas, o sea, ya planteabas algunas y seguirán saliendo. Digo, de entrada llama la atención, como bien decías, que cuando uno de los lemas de este gobierno es la separación del poder público del poder económico, pues que tengas, ¿no? Esteban Moctezuma ahí, como si Sí. nada, ¿no? Como si no pasara nada. Que además no es el único caso, ¿no? El nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, que ahorita se me fue su nombre, es de los beneficiarios de Dos Bocas, ¿no? Por ejemplo, de los ingenieros que están construyendo ahí. Entonces, digo, y así podemos seguir hablando, ¿no? Pero en el tema de educación, llama la atención que en la presentación, que fue, ¿no? Con bombos y platillos, como algo innovador, como la solución, estuvieran los representantes del sector privado, pero no estuviera ni un representante del sector docente, ¿no? O sea, cero representantes del sector educación, Cero. o especialistas, o sea, o gente técnica, ¿no? Que sepa de esta cuestión, o sea, cero personas estuvieron ahí, lo que me deja, ¿no? Pensando que probablemente ni se les consultó. O No sea, nos consultaron, o sea, bueno, a lo mejor, ay, que mis jefas no escuchen esto, ¿no? Pero nosotros estábamos en un taller, ahí, bueno, ya No van a chicos, oír, no te preocupes. no lo van a oír, no lo van a oír, No nos pero oye nadie. es que antes, obviamente cuando inicia el ciclo escolar, hay 2 semanas siempre antes de preparación, ¿no? Hay una semana que tuvimos un taller de afrontar los nuevos retos de que nos conlleva la nueva normalidad, los planteamientos curriculares que vienen nuevos, que implementamos como cívica y ética, que es una nueva materia, y vida saludable, ¿no? Se aborda este taller, un taller precioso. Yo estuve como observadora con varios planteles, y las docentes, evidentemente hay muchas docentes maravillosas que trabajan, colectivos docentes muy bien. Se nos anuncia el miércoles a mitad del curso que no va a haber consejo técnico escolar la siguiente semana. El consejo técnico escolar, que pues uno de niño decía, pues las maestras nada más se van a echar ahí, van a hacer fiesta los fines de mes, ¿no? Pero y probablemente algunas lo hacían, ¿no? Y no pasa nada. o sea, no hay bronca, ¿no? Al final de tu consejo, pues sí te echas que tu almuerzo y todo, ¿no? Pero me refiero a que, pues ya así como que esta fase intensiva de esta semana es para plantear cómo van a ser su ruta de mejora, todo su plan de acción durante todo el ciclo escolar, qué aprendizajes van a priorizar de acuerdo a las condiciones de su entorno, que es muy bien, ¿no? Entonces a las docentes les cayó como bomba, porque ni figuras educativas, no solo hay docentes, directoras, supervisoras, apoyos técnicos, pedagógicos,
los que estamos de este lado, que gestionamos la parte de apoyos, que somos asesores, nos cae como bomba, no nos avisan, y existe por eso ahorita una bronca entre la coordinadora y el CENTE, porque no quiere la coordinadora ser televisado, porque no se le consultó en ningún momento, y el CENTE también dejaron a las figuras educativas de lado. Este es un error garrafal que no puede cometer López Obrador y sí le va a costar caro, porque nunca nos consultaron, nunca nos avisaron por WhatsApp, ni siquiera hubo una indicación como tal, o sea, la información bajó por estructura, por un PDF que nos mandaron, así, literal. Entonces, no voy a decir dónde trabajo porque si no, a lo mejor luego ahí ya me corren, pero sí es como un fallo que no esté ni una figura educativa, ni un técnico pedagógico, ni un director de todas las entidades, de los dirigentes, existe una comisión de figuras educativas que sesionaron para esto, que no esté nadie. A mí lo que más a mí me molesta es que Moctezuma no tenga instrucción docente. Eso es un grave error, que alguien dirigiendo la Secretaría de Educación Pública no sea una persona que de verdad sea una figura educativa y que haya conocido los contextos escolares. Yo no soy docente, pero estoy permeada dentro del sistema y estoy en plantel, en zona escolar, en direcciones y entiendes cómo se desarrolla el sistema. Entonces, si no creces dentro del sistema y no entiendes los contextos que están viviendo cada uno no solo docentes, sino las familias, te va a ser imposible de verdad implementar. Y eso ha sido un error garrafal que está cometiendo la administración, que de verdad no hayan puesto a un docente de verdad calado, o sea, porque hay muchísimas figuras brillantes, que tienen incluso doctorados, maestrías, que tienen muchísima experiencia en el campo educativo, a dirigirlo y que se esté ignorando a la figura del docente. Así yo sí se los puedo decir, las docentes están diciendo, pues están navegando y las están ignorando. A mí me parece que esto sí va a ser un problema muy grave, porque pues puros empresarios, ¿no? Y luego puros hombres, entonces ignoras que mucho del magisterio, de verdad, por lo menos en educación básica, una gran parte son mujeres, o sea, toda educación básica, preescolar, pues está basada en mujeres. Entonces, a mí me molesta mucho esta parte de que de verdad se estén ignorando como la parte docente. Eso de verdad sí es como que algo que a mí me está causando mucho ruido, y ve puro empresario, ¿no? Hay como que, pues dices, estos güeyes, ¿qué pedo? ¿No? Y cuando días antes, pues López Obrador les había, pues cuando llevamos meses que les llevan diciendo que las televisoras, entonces pues no está chido. Pues ellos son literal los que se refería como la mafia del poder, ¿no? O sea, está TV Azteca, Televisa, el Grupo Milenio, ¿no? E Imagen TV. O sea, son, ¿sí? Digamos, es la propaganda, el aparato propagandístico del PRI y el PAN, que ahora, ¿no? Ha doblado las manitas y ahora son todos amigos y ahora ya son del lado bueno, ¿no? Ya han sido tocados y han sido evangelizados por la 4T y ahora ya se transformó la televisión, ¿no? Ese fue el anuncio de Esteban Moctezuma. Ya la televisión pasa, ¿no? De distraer, o sea, meter lo que sea, pasa del lado de los buenos, ¿no? Del lado de la educación, del lado de la transformación. Yo también soy bastante escéptico de esas cuestiones. He estado buscando y el costo total, ¿no? Anunciado hasta ahorita, habrá que ver cuánto se ejerce, va a ser de 450 millones de pesos, que en realidad suena bastante modesto para lo que se llevan en contratos. Quizá en otros tiempos una sola de ella, ¿no? En un ejercicio fiscal se llevaría los 450. Ahora por este proyecto se los van a dividir entre 4. Pero bueno, en temas de implementación, nada más para seguir con un comentario de Karen que me parece importante seguir esa línea, que no se pierda. O sea, México tiene cuenta con un sistema público, pues, de televisión, ¿no? Y de radio. O sea, tiene sus propios canales, está el 22, el 14 y el 11, exactamente. Entonces, y eso no cubre todo el país, o sea, ahí sí hay una necesidad de pedir los privados, pero sí cubre 70% del país, es decir, para llegar hasta el 94% que tiene, ¿no? El resto que tienen los privados, pues necesitaría solamente la ayuda de ellos, ¿no? En pues 24%, ¿no? No darles áreas, directamente el 94% que tienen, o sea, podrías ocupar los recursos que tenías, ¿no? Y además se van a ocupar estas... ¿cómo se llaman? Señales diferenciadas o diferidas, no me acuerdo, o sea, como el 2.1, el 4.1, o sea, no las señales originales, o sea, ni siquiera van a sustituir su programación habitual, o sea, van a como seguir digitales, ganando con la ¿no? Como exactamente, la programación
Exactamente, esos son los canales que ahorita se subutilizan, se venden poco, hay poca promoción, o sea, yo no sé ni qué pasan por ahí. Esos son los que van a usar a través del Estado. Pero sí, o sea, hay muchas dudas. Yo la verdad soy bastante escéptico de ese programa. Va a generar desigualdad, va a generar disparidad de conocimientos, va a haber mucha deserción. eh, y digo, y no estoy seguro de que sea la mejor opción, aún en términos de pandemia, donde sea, creo que todos podemos reconocer que regresar a 30 millones de personas a la actividad pública sí sería un error, no en términos sanitarios, pero en la implementación de este programa, o sea, me quedan muchas dudas. No sé si quieran comentar ya, este, ya ocupamos mucho espacio. Gustavo, por favor. Pues sí, mira, más allá de que me haga muchísimo ruido la presencia de estas personas durante la presentación del programa y que el conflicto de interés que genera Esteban Moctezuma al estar presente ahí, que antes formó parte de Grupo Salinas de manera activa, eh, lo que sí realmente me tiene pensando y pensando es que estas personas, y el tema ya lo comentó Karen, muy bien, la falta de experiencia que tienen estas personas en el ámbito docente, y es que recordemos que la educación básica, que incluye kinder, primaria y secundaria, representa educación integral. En este sentido, los niños, porque no son jóvenes todavía, los niños requieren cierta más allá de enseñarles a sumar y demás, tomar decisiones, cuestiones de ética y demás, se les inculcan ciertos valores. Y como bien también lo señalaba Karen, que ya demostró tener muchísima experiencia en el tema, los mismos docentes toman el papel de los padres durante gran parte del día, más ahora con las escuelas de tiempo completo. Anteriormente era solamente cierto horario, ¿no? El que tenía que cubrir estos niños. Ahora ya les enseñan otro tipo de actividades que complementan la educación que se les está inculcando durante el día. Ahora, eso es lo que a mí realmente me preocupa. No sé qué tan confiable sea tener, no sé, yo me pongo en el papel de un papá que diga, a ver, hijo, te voy a prender la tele y tú ve y aprendes. Punto. Ese es el trabajo. No, me parece que no es así. Los empresarios tal vez tengan muchísima experiencia en telecomunicaciones, en la misma normatividad y en el consumo, ¿no? Porque me imagino que por algo lo hicieron, porque saben que tienen un alcance, si bien no cubren el 100% del territorio, más del 90%, ya lo señalaron, tienen acceso a telecomunicaciones vía un televisor. Sin embargo, para mí es muy peligroso que el papá, lo sabemos, esto no lo estoy inventando, el perfil de un papá es, ¿sabes qué? Te pongo a ver la tele y a ver qué aprendes y se acabó. Eso es lo que a mí sí realmente me pone a pensar muchísimo y le cuestionaría a este gobierno. O sea, yo exigiría transparencia y también compromiso por parte no solamente de los padres, sino de que existan programas que estén adecuados para la transmisión de los mismos a través de un televisor. No es un tema sencillo, da para muchísimo más. Esperemos que más adelante, cuando salgan los planes de estudio y demás, tengamos mayor claridad de qué va y cómo lo van a llevar a cabo. Y sobre todo que exista gente que tenga experiencia en el campo. Ellos, los docentes, son los que conocen la dinámica del aula, ¿no? Y también conocen el contexto de los alumnos, de los oyentes. No es lo mismo hacer una transmisión vía Zoom, lo sabemos, que estar cara a cara. Es totalmente distinto. Y, o sea, esto lo ligo al tema de la combi, ¿no? O sea, realmente ellos conocen el contexto de los alumnos, cuál es el contexto social, el contexto familiar, sus necesidades también. De verdad, el docente, gran parte de la vida, al menos en mi punto de vista, gran parte de la vida es un apoyo, es realmente más allá de enseñar cosas, inculcan valores y demás. De verdad, es una figura paterna, materna, como la quieran llamar, y la educación debe ser integral. Esperemos que más allá de este debate, ¿no? De que si saben o no, me parece que se deben adaptar los planes de estudio a esta nueva tecnología y de verdad debemos exigirlo y ojalá no sea la última vez que hablamos sobre esto. Sí, totalmente. Como decíamos, es un esquema experimental y hay mucho que cuestionarle. Y seguramente aquí vamos a seguir hablando de esto. David, ¿algún comentario final que tengas por ahí? Sí, es rápido. Como decía Karen, a mí sí me preocupa mucho que no se valore la presencia de los docentes, desde el profesor rural hasta el profesor universitario. Creo que, como dice Gustavo, todos tienen una valía porque eh, a- contribuyen demasiado a la sociedad, tienen un valor muy importante. Todos reclutamos a algún maestro con cariño, algún profesor
Y que hayan dejado esto en manos de Juan Osorio para que Televisa produzca el contenido, me parece grave, me parece preocupante, porque es un plan perverso, yo así lo veo, maquilado por el Estado en contubernio, pues con las televisoras, ¿no? Está el canal 11, está el canal 22, canales al servicio del Estado, que, bueno, creo yo, o sea, que hay más televisiones que computadoras en las casas. Ok, si ese efecto existe, bueno, ahí están esos canales públicos. ¿Sí? Ya si se necesita algo más, bueno, pues dile a los de tal municipio que por favor no echen la mano con su canal porque vamos a transmitir. Pues además, quién sabe cómo le van a hacer para dividir entre secundaria y primaria. Eso no lo he visto, pero creo que es muy complejo. No se va a lograr. O sea, los números no dan. La atención de un niño es diferente frente a una pantalla que frente a un profesor. Eh, Esta es una de esas cosas que se tienen que señalar de este gobierno, que no se implantan bien, que se llevan a cabo en beneficio de alguien más, en este caso del señor Salinas Pliego, bueno, de estos consorcios, y otra vez, ¿no? O sea, no se conoce el problema y por lo tanto no se puede plantear la solución. Quienes están al frente del diseño de este aparato no son docentes, no están preparados para esto. Y bueno, se les asigna una tarea, pues sí, urgente, porque estamos en medio de una crisis, pero sí se podía haber hecho mucho más. Podrían haber dotado con esos 450 millones de pesos, podrías haber impreso libros de lo más sencillo con hojas recicladas para que se los llevaran a su casa y hicieran ejercicios donde podían escribir de puño y letra y resolver números. Algo así de simple se me ocurre, en vez de programarlos para que vean una televisión. Que es lamentable, este es un hecho que va a quedar, el tiempo se los va a cobrar, lamentablemente, pero bueno, este es uno de estos síntomas de los que yo hablo cuando me refiero a las partes críticas de la cuarta transformación. No se pudo resolver y pues ni pedo van a tener que afrontar las consecuencias de este desmadrito, ¿no? Nada Sí, más como para definitivamente. Sí, adelante, Gustavo. Karen tenga el último comentario. Me parece que la creación de los contenidos va a estar a cargo de Canal 22 y del 11. Nada más, estos bueno, iban a utilizar, perdón, la plataforma de estos medios de comunicación. Creo yo que así es como va a funcionar. No es que Juan Osorio se vaya a poner a decirnos qué hacer. Parece, pues parece. Así como lo plantean, parece. Yo estoy un poquito escéptica ya para finalizar. Entiendo el contexto en el que está haciendo todos los sistemas educativos y de salud del mundo están siendo sometidos a retos. Esto significa un reto, pero esto no se debe de quedar así, ¿no? Sino debe de crear condiciones para que esto mejore, ¿no? Esto es una medida paliativa para un ciclo escolar. Recordemos que debe de seguir el ciclo escolar porque constitucionalmente, y esto sí es muy claro, los niños deben de tener y deben de ser siempre garantizados el acceso a la educación. Y eso las figuras educativas y eso el patroncillo Moctezuma lo sabe perfectamente bien, porque muchos decían cancela el ciclo escolar, no hay condiciones, es que no es que Sí, haya o no no se puede. condiciones, no se puede. Eso sí creo que es algo que a padres de familia y a la sociedad en general les debe de quedar, pues claro, constitucionalmente no, incluso ni siquiera constitucional, supranacionalmente, uno de los derechos a los niños es el acceso a la educación y se debe de garantizar, sea la cual forma, la cual sea, y ese es un punto que está cumpliendo el Estado mexicano. Estoy ofreciéndolo como, no importa, pero lo estoy ofreciendo y lo estoy tratando de garantizar a la mayoría de la población. Estoy un poquito dudosa en cuanto a la parte ya como política, como económica, como la parte de ver a tantos empresarios y no ver ninguna figura educativa. Me pareció triste, me pareció desolador, pero esperemos que la parte técnico-pedagógica a los docentes se les tome más en cuenta, que no solo sea un contenido estático en la televisión, sino que esté acompañado tanto una corresponsabilidad de padres de familia, pero también hay que considerar que padres de familia todavía trabajan, entonces es un problema súper complejo y de hecho se le cuestionó, o sea, las madres que son solteras, que tienen que trabajar, los niños, ¿cómo los van a dejar? Es complejo y no hay una sola respuesta, y ni siquiera para Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos muchísimos casos, ¿no? No es lo mismo el caso que se vive en el centro de la ciudad a las zonas más marginadas, ¿no? Ni siquiera hablemos del Estado de México. Entonces yo voy a seguir como muy al pendiente porque de esto sale muchísima conversación. Creo que es un error en muchas cuestiones. Creo que tampoco hay de otra. Se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, pero debe de haber como corresponsabilidad también del Estado de ver qué se está fallando
Y pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días. De aquí a que inicie el ciclo escolar, ahí a lo mejor sí podemos seguir comentando al respecto, chicos. Seguro que sí. Sé que estaremos atentos a cualquier avance al respecto porque efectivamente hay muchísimas dudas en la implementación, en los contratos, en la ejecución, en el rol, ¿no?, secundario que se les ha otorgado al magisterio. Veíamos, por ejemplo, al CENTE, no al sindicato, que sí se alineó a esta cuestión, ¿no?, y se está inclinando y diciendo, pero la CENTE, la coordinadora, es así, no. O sea, es así la sección 22 y en general, o sea, ya están diciendo, a ver, cabrón, ¿a dónde vas? ¿A quién le preguntaste? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde estamos nosotros? Y todo esto. Y esto, como bien decías, Karen, además del costo educativo, ¿no?, y Es nacional sano, y material, que cuestionen. tiene un costo político también. Y hay que estar muy atentos también a ese lado. Bueno, pues hasta aquí dejamos la transmisión de hoy. Muchas gracias a las personas que han llegado hasta este punto. Ayúdenos, ¿no?, comentando, compartiendo, suscribiendo, toda la cuestión. Aquí seguiremos comentando. Muchas gracias, Gustavo, Karen, David, por sus comentarios. No sé si tengan algo más que decir, pero yo creo que podemos cerrar y nos veríamos hasta la próxima. Cuídense mucho, chicos. Bye. Gracias. Chido. Bye.